De la matemática al lenguaje. Ese fue el pasaje de Bruno Estigarribia, un lingüista que visitó recientemente Misiones, para contarnos sobre su trabajo. Analiza el contacto entre lenguas, en este caso el español y el guaraní. Es hijo de padre paraguayos y de madre italiana. Habla en español, guaraní y calabrés. La lingüística es el estudio técnico de la lengua. La mayoría de los lingüistas no hablan las lenguas que estudian, pero el caso de Bruno Estigarribia es distinto. Él sí lo hace porque considera que es una forma de saldar una deuda con su identidad. Contacto de lenguas es interesante porque en realidad toda la teoría lingüística, la mayor parte de la teoría lingüística moderna está creada sobre la base de situaciones monolingües. ¿Sí? El análisis de lenguas habladas en contextos altamente monolingües, pero el contacto de lenguas es la realidad más frecuente del lenguaje humano. El bilingüismo y el multilingüismo individual es mucho más frecuente que el monolingüismo estricto individual. La mayor parte de los seres humanos hablan más de una lengua. Hay diferentes tipos de multilingüismo. ¿Sí? Podés tener bilingüismo, por ejemplo, simultáneo cuando una persona habla dos lenguas desde el nacimiento, digamos, en teoría. Sería el polo número uno. Y después hay bilingüismos de tipo secuencial. Una persona tiene una lengua 1, una L1, una lengua materna, que en teoría es la primera lengua que se aprende, la que se aprende en la casa, y después desarrolla competencia en otra u otras lenguas. Eso es bilingüismo secuencial. Esas son las situaciones más frecuentes. La situación de monolingüismo estricto es absolutamente excepcional. Entonces el contacto de lenguas se da así, se da porque hay hablantes que manejan más de un sistema y además porque hay sociedades o, para decirlo de la mejor manera, comunidades lingüísticas en las cuales hay más de una lengua en uso. Yo lo llamo a veces bilingüismo individual y bilingüismo social o bilingüismo comunitario. Ese contacto obviamente genera situaciones de influencia mutua de las lenguas, lo cual milita en contra de la idea que nosotros tenemos de que las lenguas son, de alguna manera, que pueden existir en algún estado puro y que el cambio de lengua, ya sea histórico, interno o el cambio dado por el contacto, es una especie de corrupción de la pureza esencial de la lengua en sí. Bueno, eso lo tenemos como ideología en gran parte por las ideologías nacionalistas del Estado-Nación, pero además por el hecho de que toda nuestra teoría lingüística se basa justamente en esa idea, la idea del hablante monolingüe que tiene su lengua materna, en la cual es un experto, y todo lo demás son influencias que vienen a corromper de alguna manera esa pureza. Uno de los casos más conocidos es el Spanglish en Estados Unidos, es decir, ese español raro que hablan los latinos en Estados Unidos. No es raro. Un latino en Estados Unidos tiene una identidad particular por ser latino, digamos, por ser hablante de español, por ejemplo, y tener familia o inclusive haber nacido en un país de habla hispana, pero es una persona que vive en una comunidad donde también hay hablantes de habla inglesa y otras lenguas. Por lo tanto, ¿cuál nos parece a nosotros que puede ser la identidad de esa persona? El uso del Spanglish es un reflejo fiel, no solo un reflejo, es el vehículo de construcción de esa identidad bicultural. No se puede pretender que un hablante que tiene una identidad bicultural hable como un hablante monolingüe o monocultural. Eso sería lo raro. No es raro que un hablante de Spanglish, por ejemplo, diga, Yo la verdad es que como no soy hablante de Spanglish, porque justamente identitariamente no lo soy, qué sé yo, no te puedo dar un ejemplo que me salga así, pero las cosas que menciona la gente, te liquea el rufo, como the roof is leaking, ¿no? Gotea el techo. O la carpeta en lugar de la alfombra, the carpet, la carpeta en lugar de la alfombra. Pero eso es un reflejo fiel de lo que es ser un hablante en esa comunidad. Lo raro sería que no hablara así. Y como ese caso, todos los casos de contacto responden a eso. ¿Sí? Responden en gran parte al hecho de que la lengua
refleja y a la vez construye tu identidad dentro de una comunidad. Por eso todos hablamos de manera diferente. Añandu uvituvevui o uva uvasui, sheipushikuevo, ohasavo sherupive, ikatu ahesha aravo isherenondepe, ara ovo dahesha haweisha arakaeve, daipori mba'evete ko'ápe, daipori mba'evete sherenondepe, daipori amave ko'ápe, chénte, chañónte, chénte, hacheñe'ẽ. He'íva chéve reime ko'ápe rehecháva oĩ ha oĩta che año. Cuando empecé a estudiar el guaraní, claro, los fenómenos de contacto son permanentes entre el guaraní y el castellano, es imposible evitarlos. Y entonces me intrigaba mucho ver qué decía la teoría lingüística acerca de estos fenómenos. Por eso entré al guaraní, digamos, por el lado del estudio del contacto con el castellano, cómo se modelan los efectos de contacto entre las lenguas, qué tipo de teorías hay, qué preguntas hacen esas teorías. Hay teorías más sociolingüísticas que intentan explicar los fenómenos de contacto en relación a variables sociales, variables de identidad, pertenencia de grupo, históricas inclusive, etc. Y hay otras teorías más estructurales que son las que me interesan más a mí porque en el fondo me interesa la sintaxis, me interesa la semántica, es decir, me interesa la estructura de la lengua. Hay teorías más de índole estructural que se encargan de sistematizar estructuralmente los diferentes efectos del contacto. Entonces empecé a estudiar y a desarrollar mis ideas sobre el yopará, sobre el contacto entre el guaraní paraguayo y el castellano paraguayo en Paraguay, digamos tratando de aplicar lo que sabemos en teoría general del contacto de lenguas y qué tipos de contacto hay y qué tipos de fenómenos hay al caso del guaraní. Encontré que algunas cosas funcionaban bien y otras cosas no funcionaban bien. Y, digamos, publiqué algunos artículos, varios artículos. En el momento que estaba desarrollando todas estas investigaciones, una de las grandes trabas es que no hay realmente buenas descripciones lingüísticas modernas del guaraní en sí, en tanto lengua, en tanto sistema, con una organización que tiene reglas, como todas las lenguas del mundo tienen reglas, no las reglas que aprendemos en la escuela, sino las reglas que los hablantes usan para entender lo que otro les dice y para producir algo que se entienda y que se reconozca como esa lengua. Entonces, mi último proyecto, que lo terminé y lo editamos en el 2020, fue una gramática que es de acceso libre en internet, una gramática lingüística moderna del guaraní paraguayo, una gramática que espero que les sirva a los lingüistas de ahora, del siglo XXI, que quieran estudiar el guaraní, para que tengan una base descriptiva. Por supuesto que no es la última palabra, por supuesto que tiene errores, que ya me los han hecho notar, pero es una base para que todos digan, ok, esto está descrito así. ¿Tiene sentido esa descripción de acuerdo con lo que nosotros vemos en el campo? ¿O hay que cambiar algo? ¿O hay que modificar algo? Es así, ese fue mi transcurso. Empecé con el contacto y terminé publicando una gramática que se dedica específicamente a la estructura del guaraní.